¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy con una invitada muy especial que nos acompaña en estudio. Se trata de Ami Hoyos, facilitadora de procesos de transformación, terapeuta, coach y consultora. Ella es creadora de Voces que Despiertan. Su Instagram, @AmiHoyos. Ya la vamos a conocer personalmente, se la vamos a estar presentando a todos nuestros oyentes. Mientras tanto, les contamos que estamos transmitiendo en directo desde los estudios de emisora Punto 5 en Colombia, enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra señal internacional y, por supuesto, para nuestra audiencia nacional. Damos saludos a nuestros amigos a nivel internacional en España, en Miami, en México, República Dominicana, en Costa Rica, en Argentina, Perú, Chile, Ecuador y a nivel nacional en las principales ciudades. Saludamos a la gente de Bogotá, de Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. Gracias a nuestros oyentes en Armenia, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga. También reportan sintonía desde Ibagué y la ciudad de Neiva y en todos los lugares donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. ¿Quién les presenta? Giovanni Cruz en los estudios de emisora Punto 5. Pues vamos a presentar sin más preámbulos a nuestra invitada Ami. Muy buenos días, bienvenida a Despertar Holístico. Giovanni, muy buenos días para la audiencia de Despertar Holístico y de emisora Punto 5. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para compartir diferentes herramientas, para compartir conocimiento, camino de vida. Gracias a ti, Ami, por aceptar la invitación y venir a compartir tu conocimiento con nosotros y con nuestros oyentes. Pues, ¿qué tal si comenzamos esa conversación contándole a ellos un poquito acerca de tu experiencia profesional, especialización, trayectoria? Bueno, yo inicié mi formación profesional estudiando una carrera en la Universidad Externado de Colombia. Uh-huh. Yo soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, adelanté estudios de maestría en Administración Pública y durante varios años trabajé en la academia, en organizaciones sociales, en diferentes proyectos, y eso fue hasta el 2013. Entonces, en el 2013, después de, como ya lo he escuchado aquí también en este programa y como a muchas personas les sucede, el 2013 fue un año que vino con la orquesta, digo yo. Vienen los músicos, viene un músico a despertarte y tú no dices, sigues durmiendo. Luego llega el dúo, no, tampoco, hasta que llega la orquesta. Entonces, con esto me refiero a muchos temas de salud, a nivel afectivo, a nivel laboral. Entonces, a finales de ese año, cumplo años y me dieron un regalo, un retiro de meditación. Y ahí empieza un camino de observación, de autoobservación, de exploración interna y de abrirme a muchos más temas. Entonces, eso me ha traído hasta acá porque he hecho estudios de descodificación biológica con la escuela de Christian Flesch, con otros maestros también que vienen de esta escuela y de otras escuelas. He hecho estudios en psicoenergía. Y a pesar de que yo nunca dejé como el tema de las organizaciones sociales, porque tengo un proyecto, soy emprendedora y me encanta, tengo muchas ideas. Hay un proyecto que tengo desde hace ya casi 7, 8 años, se llama Gestionándote, que es para organizaciones sociales. Hoy en día he fusionado esos dos mundos. Entonces, soy terapeuta, realizo sesiones individuales, pero también trabajo con organizaciones que desean cambiar y transformar sus creencias y llevar su organización a otro nivel. Entonces, eso ha sido como mi campo donde yo he podido encontrar ese punto donde confluyen dos mundos que parecieran ser separados, pero que hoy en día lo que estamos necesitando aún más es que lleguemos a acuerdos, a que nos encontremos en la unidad. De acuerdo. Bueno, ya nos decías que todo comenzó en ese retiro espiritual que te regalan, ¿cierto? Ahí nace todo, pero ¿cuál es ese clic, ese puntico que te dio en el corazón y te dio por inclinarte en aspectos como la autoexploración, desarrollo personal, la expansión de la conciencia? Mira que hace muy poco estuve en un retiro de 20 días y me llegó que no había sido tan reciente ese momento. Yo creo que empecé con esta curiosidad desde muy niña, la curiosidad por otras vidas. Ya tenía la certeza desde muy niña. Yo hacía preguntas muy densas, quizás para mi mamá, sobre la muerte. Me causaba mucha curiosidad. Pero a los 15 años me hacen una cirugía de cadera y pues quería llevar algo para leer y llevo un libro que comienza a sonarme mucho y queda en el corazón. Y luego más adelante, cuando cumplo 18, mi padrastro fallece, mi mamá
se enferma bastante y comienzo a sentir esa curiosidad por, debe haber algo más detrás de la enfermedad, debe haber algo más de esta realidad que pareciera tan real, pero es una realidad que está montada también, así como tenemos aquí un escenario y estamos montados en un espacio para crear una realidad para unas personas que nos van a ver, también estamos creando esas realidades. Entonces yo creo que ahí empieza esa curiosidad, sin saber, yo viajé a Francia, entonces, y la escuela francesa, pues está en la Escuela Francesa de Descodificación, y es en el 2013 cuando llega esta orquesta, después de muchos años de, como muchos, pasar por eventos que vamos creando para que finalmente logremos abrir los ojos a una realidad distinta, pero es distinta de nosotros mismos, de lo que creemos. Entonces es en ese 2013 que llega ese retiro de meditación. Nunca había meditado, pensaba que no era para mí, como muchos decimos, que tengo muchos pensamientos, mi mente no puede estar quieta, y tuve un momento muy, muy lúcido, de mucha claridad durante ese retiro, que me hace sentir que había llegado al lugar que necesitaba, que estaba en casa. Era como que se abrió un momento de silencio en mí y sentí que estaba en casa de nuevo. Entonces creo que eso fue muy transformador, y desde ahí se abre una ventana de posibilidades que me lleva a un camino de mucha más indagación, de búsqueda, y aquí estoy compartiendo. Pues me parece fantástico, un buen testimonio y un buen comienzo además. Antes de que profundicemos un poco más, ahora sí ya en los temas, AMI, presentemos a los oyentes tu portafolio de servicios. ¿Qué les ofrece AMI? Bueno, pues como les decía, yo hoy en día hago terapias a nivel individual, también hago terapias para pareja, donde abordo un método que he estado tejiendo recientemente, que se llama integración cuántica, donde comienzo a ver cómo a veces muchas personas llegan con la expectativa de que en una sesión se haga todo. A veces puede suceder, pero no siempre es así, porque depende del conflicto. Además de qué tan atrás está ese conflicto. Entonces, el método de integración cuántica es un método de 8 semanas, de una sesión cada semana para abordar un conflicto específico, y donde vamos pelando como la cebollita, vamos sacando capa tras capa. Entonces empezamos desde qué es lo que conecta ese conflicto aquí en la Tierra, vamos elevándolo hasta mirar cuáles son esos patrones de pensamiento, esas creencias, todo lo que viene condicionando para que ese conflicto suceda y se manifieste. Conflicto entendido como una situación personal que estamos viviendo, conflicto entendido como un síntoma, un trastorno de comportamiento, un bloqueo, como lo queramos llamar. Entonces, es en ese proceso que comenzamos a despertar. Y hacemos cambio de creencias, porque eso es muy importante. A veces estamos tratando de cambiar ciertos comportamientos, pero no pasa nada. Entonces, en el proceso de integración cuántica, pues dura 8 semanas, también hago sesiones individuales de psicoenergía, pues he hecho estudios de canalización y hago canalización. También encontré que hacía desde muy niña canalización sin saberlo. Y a nivel organizacional, creamos con mi esposo una organización que se llama QE Consulting, Experiencias Cuánticas de Transformación para las Organizaciones, donde creamos espacios para que las organizaciones también puedan liberar bloqueos. Las organizaciones son un ente en sí mismo, hacen como una persona, entonces también tienen bloqueos. Obviamente vienen de esas situaciones y de las personas que hacen parte de la organización. Entonces entramos a estudiar qué es lo que sucede para liberar esos bloqueos y que pueda su organización ir a un siguiente nivel o fluir mucho más, traer prosperidad, porque también pasa eso. Entonces son esos dos ámbitos, a nivel individual, personal y en las organizaciones. Ya comenzando ahora sí a profundizar un poquito en los temas, entonces, por ejemplo, hablamos de la terapia de descodificación biológica. ¿Qué es? La terapia de descodificación biológica tiene muchos nombres. Hay muchos terapeutas que han adoptado el nombre. Sin embargo, yo creo que es un conocimiento ancestral. Desde hace miles de años ya veníamos con este conocimiento de cuál es la relación de cuerpo-mente. No, la mente no está aislada y no es distinta del cuerpo. El cuerpo almacena una información
que nos habla de cuál es nuestra historia, de cuáles son nuestros pensamientos, nuestros esquemas mentales, y el cuerpo termina manifestando aquello que callamos, que no logramos procesar. Entonces la escuela, digamos que la descodificación biológica, yo vengo de la escuela francesa de Christian Flesch, hay otros terapeutas que tienen otro nombre y le ponen bioneuroemoción, biodecodage, pero es una aproximación terapéutica para poder abordar conflictos, síntomas y trastornos de comportamiento a través del cuerpo. Cómo venimos al cuerpo, comprendemos la emoción que está allí y comprendemos algo que en el budismo llaman sankara. El sankara es la impronta, que es mucho más que una emoción. Es la información que queda almacenada en el subconsciente, y el subconsciente está en el cuerpo, y desde allí vamos a encontrar cuál es la raíz de ese conflicto. Entonces, cómo entramos y profundizamos en esa huella que dejó, encontramos la huella, no necesitamos entenderla, eso es distinto. Simplemente la observamos, la miramos sin juicio, la miramos desde la compasión, porque yo en terapia aplico algo que llamo las 5 Cs de la transformación, y la segunda C es la compasión, y es la compasión entendida como esa capacidad que tenemos de abrirnos a algo, de entender desde un lugar sin juicio. Entonces allí logramos sacar esta información y es como que pareciera un milagro, ¿no? Se transforma nuestra realidad porque ya no necesitamos eso que estaba pasando, ese conflicto, para poder ver y entender. Lo único que queremos y lo que quiere nuestro cuerpo y el subconsciente es que le miremos y le reconozcamos. Entonces la descodificación permite, es una aproximación desde la terapia al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones. ¿Y qué beneficio específico alcanzan los consultantes que han recurrido a este método? Primero, pues, liberar bloqueos, conflictos recurrentes. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida me robaban mucho, pero me robaban a donde quiera que llegaba y sentía mucho miedo, me paralizaba el miedo. Entonces ya sin que pasara algo, y ese mismo miedo, que era como ese vínculo que yo establecía con eso que me pasó alguna vez o que había escuchado que podía suceder en ese sitio porque robaban, terminaba sucediendo. Entonces me robaban el carro, se me perdían cosas, y justo fue como en ese año 2013 que les contaba. Entonces eso nos permite entender, la descodificación nos permite entender, si observamos qué es lo que sucede en mi cuerpo cuando yo experimento esa emoción, y desde ese lugar ya no necesito que se manifieste en la forma el conflicto, y el conflicto pueden ser problemas que me roban, accidentes, caídas, también pueden ser en temas de relaciones, pero también puede suceder en síntomas. ¿Cuántos síntomas tenemos que simplemente es una llamada de atención para que paremos, para que atendamos? Hay un sentido positivo detrás del síntoma. La descodificación nos dice eso, hay un sentido positivo. El síntoma, el conflicto, es un mecanismo de adaptación a una información que está allí y que pareciera que nos determina. Pero en el momento que entramos y profundizamos, ya no necesitamos. Y también trastornos de comportamiento, dícese adicciones, depresión, ansiedad, el abordaje es distinto. Entonces, en terapia, cuando yo abordo la integración cuántica, que hago estas 8 sesiones, lo que hago es utilizar la descodificación, la psicoenergía y otro tipo de herramientas que he ido aprendiendo en el camino para abordar esos diferentes niveles que puede tener ese conflicto o ese síntoma. Dijiste algo clave aquí y es miedos. Vamos a hablar un poquito porque nos gustaría puntualizar precisamente en este tema, y es que como seres humanos en algunos momentos de la vida nos rodea este sentimiento o este estado de miedo. ¿Cómo Ami definiría el miedo y por qué es una emoción fundamental precisamente para nosotros como seres humanos? Yo creo que el miedo puede ser una emoción, pero también es un estado, es un estado de vida. Antes de hablar del miedo, diría que el sufrimiento es un mecanismo que tenemos los seres humanos
para poder llamarnos a despertar. El sufrimiento es muy honesto en sí mismo. Si nos permitimos sentir el sufrimiento, podemos reconocer cuál es el viaje que hace, podemos reconocer qué es lo que nos está mostrando. Entonces sufrimos debido a una situación, a un problema, a una enfermedad, a una relación insana que nos trae eso nos genera sufrimiento, pero le resistimos. Entonces, pero si dejamos que el sufrimiento pase por nosotros, lo observamos, lo contemplamos amorosamente, puede hacer su tránsito. Y el miedo es igual. El miedo, digamos biológicamente, lo han estudiado, el miedo es una reacción necesaria de supervivencia. Si lo vemos desde la emoción, nos permite anclarnos a la vida, nos llama a la vida, nos dice, es un mecanismo de supervivencia, es un estado de alarma que es esencial para el ser humano. Pero ¿en qué momento empieza a ser un bloqueo y en qué momento empieza a convertirse en un estado? En el momento en que el miedo empieza a ser parte de nuestra vida. Y ya, sin que suceda un hecho, ya estamos generando una reacción fisiológica, una reacción en todas nuestras glándulas, están secretando hormonas para responder a ese miedo. Porque para el subconsciente, para la mente en sí misma, el miedo puede ser real, simbólico, puede ser virtual, y es lo mismo. Y el miedo, una cosa esencial, nunca le tenemos miedo a algo del futuro, nunca le tenemos miedo a algo desconocido. Porque eso nos han vendido la idea que le tenemos miedo a lo desconocido. No creo que pase así. Creo que el miedo es una manera de vincularnos con nuestra realidad, con algo en el exterior, porque nos está llamando a que pongamos luz en algo. Entonces, el miedo siempre sucede en presente. Yo no puedo decir, es que yo experimenté miedo. No, el miedo ya pasó. El miedo solamente lo vivo ahora. Entonces, ¿cuál es la manera de transitarlo? A través del presente también. Entonces, si vemos que el miedo es mucho más que una emoción, es mucho más que información que puedo experimentar a través del cuerpo, y dejamos que sea a través del mismo cuerpo que podamos procesar este miedo, ya no necesitamos lo que nos recuerda a eso, ya no lo necesitamos. Puede parecer como raro incluso un concepto, pero lo único que nos está exigiendo es presencia, como lo que yo necesito en este momento para poder estar aquí en esta conversación contigo. Si no, el miedo me abordaría. Si yo les digo que cuando tenía hasta los 25 años yo me bloqueaba cuando hablaba en público, se me olvidaba todo. Si tenía una presentación en la universidad, si yo hablaba ante más de una persona me sonrojaba, me paralizaba. No significa que en este momento quizás no tenga sudor en las manos, quizás estaba incluso con un poco de molestia en la garganta antes de venir, pero ¿qué tuve que hacer? Traerme a mí, centrarme, encontrarme conmigo y decir, pues voy a transitar por el miedo. Entonces, el miedo no se supera, el miedo no se libera, al miedo no se le resiste, al miedo no se le tiene el miedo, no hay que tener miedo al miedo. ¿Sí? No es que nos queremos liberar del miedo, hay que superar el miedo, no. Y también imposible no sentir miedo. Claro, el miedo nos hace humanos. El miedo nos hace vivir en la dualidad. Y si tú ves, esta forma está llena de dualidad. Está el bien y el mal, el blanco y el negro, hay diferentes colores, eso es dualidad. La manera de que si ya no necesitamos el miedo, si el miedo nos permite sobrevivir, no sé, voy a cruzar una calle, tengo que mirar si hay carros. Hay una parte que hay miedo porque dice, me puede suceder algo malo, me pueden atropellar. Hay una parte instintiva, perfecto. Pero si yo ya voy a pasar una calle, no hay ningún carro, pero estoy atemorizada por cruzar la calle, no es real. No, nunca lo es. Entre paréntesis, nunca lo es, pero voy a cruzar la calle, ya no está, pero vivo en ese estado. Entonces mi cuerpo está manifestando y comienza quizás a presentarse síntomas, enfermedades a raíz de ese miedo con el que vivo, donde lo convierto en un estado. Pero si el miedo lo dejamos ser, lo vivimos como lo que es, como una energía que se presenta
en un momento presente. Me vinculo ante algo, ante esa situación que voy a cruzar la calle, en modo presente. Y lo dejo ir, ya no lo necesito. Cuando vaya a cruzar una calle que está vacía, pues ya no necesito tener esa experiencia de miedo para cruzar la calle. Porque quizás además ya aprendí cómo cruzar la calle. Uh-huh. Entonces es simplemente entrar, como profundizar desde la presencia, desde la contemplación, sentir en el cuerpo, porque allí es donde se siente la emoción. Yo hasta hace muy poco, déjenme decirles, cuando llegué a mis 30, todavía no había entendido muy bien qué era eso de la emoción. Para mí me hablaban en mandarín. Cuando empiezo a entender que la emoción tiene un espejo donde yo puedo ver claramente cómo se expresa, que es la sensación, allí está la emoción. Entonces es desde ese lugar donde puedo empezar a reconocerla. Si observo la sensación que tengo o las sensaciones que tengo cuando estoy experimentando una emoción, en ese momento ya lentamente va desapareciendo. Uh-huh. Como la ira. Yo también tenía mucha ira y no hay que pensar que vamos a quitar el miedo de un día a otro. Observarlo desde esa presencia y decir, esta es la manera en que yo aprendí o me adapté, quizás por un evento pasado, uh-huh. Porque los miedos, cuando esos miedos que no logramos explicar, yo nunca he tenido una experiencia, digamos, tenerle miedo a las alturas, pero yo nunca me ha pasado nada en las alturas porque le tengo miedo a las alturas. Ok, entonces vamos a ir a indagar atrás qué hay, qué memoria está en mi sistema que hace que yo detone ese miedo cada vez que estoy en presencia de una altura o en un ascensor. Entonces voy a ir hacia atrás. ¿Qué pasó en mi infancia? En esos 7 primeros años en los que estamos como en un estado hipnagógico, en el que estamos, has escuchado que los niños son esponjas. Uh-huh. Lo somos. Sí. Cuando tenemos esa edad es porque estamos en un estado donde las ondas cerebrales están recibiendo y absorbiendo toda la información y construyendo la realidad que los va a marcar por el resto de sus vidas. Entonces, si observamos allí qué hay, entramos a mirar en terapia qué hay en esa etapa. Podemos también entrar a mirar qué hay durante la gestación, si sucedió algún evento. Si no encontramos algo, nos vamos a ir al transgeneracional. Transgeneracional es todo aquello que sucedió antes de que yo naciera. Y puede que haya una memoria de alguien que haya perdido la vida en una altura, subiéndose a algún lugar, pero yo no lo viví. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque queda como impronta en mi sistema. Entonces, en el momento en que yo ya entro a través del cuerpo, a ver qué siento cuando estoy enfrente a las alturas, lo observo uh-huh. Y me permito, ya al reconocer, me permito procesar y hacer el viaje. Hago el viaje y ya no lo necesito. Entonces, la manera que encuentro de relacionarme con las alturas, si ese es el caso, uh-huh. Pues es distinto. Ya no necesito el miedo para relacionarme, sino me relaciono a través de otra manera. Eso es. Entonces, el miedo hay que comenzar a mirarlo con amor, con paciencia, con cultivo, con contemplación y mirar qué es lo que me quiere mostrar. Porque me permitió en algún momento a mí o a algún ancestro adaptarse a una situación, o incluso también podemos hablar de otras vidas, pero respetable quienes no creen, pero también podemos ir a ver qué memoria hay allí. De acuerdo. Entonces, en ese momento, desactivo uh-huh. Eso que me tiene atada a ese objeto del miedo, lo desactivo y ya no necesito el miedo para recordarme que hubo esta situación en mi familia. Porque una vez entramos y reconocemos que eso pasó, le damos un lugar, ya no está. De acuerdo. A mí, y de pronto algunas técnicas que tú nos puedes recomendar para que nos ayuden a gestionar nuestros miedos de manera efectiva. Por ejemplo, para las personas que están en este momento escuchándonos uh-huh. O que nos van a escuchar después, pueden escribir en un papel, tomen una hoja en blanco, escriben algo a lo que ustedes le tienen miedo, o si tienen una fobia, puede ser a un animal, puede ser a una situación, quizás miedo a la carencia. Uh-huh. ¿Cuántas personas son millonarias y tienen miedo a la carencia y se hacen ricos
para no experimentar la carencia. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Algo que le tengan miedo. Pueden escribirlo. Van a observar y van a tomar esa hoja de papel frente, la van a observar muy bien, van a mirar qué pasa en su cuerpo. Dejen que llegue cualquier cosa, qué pensamientos llegan, qué sensaciones físicas llegan. Y desde ese lugar van a cerrar y pueden amasar el papel, lo cierran, lo empuñan, se quedan un instante allí, luego empiezan a pasarlo por todo su cuerpo y van a observar qué sensaciones les despierta. Porque lo primero para poder transitar por el miedo es reconocerlo. Es reconocer que tenemos ese miedo. Y si lo reconocemos a través del cuerpo. Ese es nuestro anclaje. No hay nada más espiritual que el cuerpo mismo. Entendiendo por espiritualidad, autoconocimiento. Entonces, que tomen allí y comiencen a observar qué miedo, qué miedo asoma, qué pensamientos, qué emociones están ancladas a ese miedo, qué recuerdos, qué imágenes, y lo sientan. Dejen que llegue al cuerpo lo que necesite llegar. Y desde esa presencia comienzan lentamente a desactivarse información. Pues una fantástica información, consejos que nos entrega hoy Ami Hoyos, hablando de los miedos. No siempre son malos, también nos ayudan a sobrevivir, también nos ayudan a desarrollar instintos de supervivencia. Ami, un mensaje que tú quieres dejar a nuestros oyentes que están con nosotros a esta hora conectados a nivel nacional e internacional. El mayor bloqueo que tenemos está en nuestra mente racional. Uh-huh. Pensar que siempre hay solución para todo. Cualquier cosa que estén pasando en este momento, cualquier situación, puede parecer muy real, pero tiene una solución, hay una manera de transitarla. Entonces la invitación es a que no se queden simplemente allí que ya no hay solución. Investiguen, conózcanse a sí mismos, exploren qué está produciendo esa situación, por qué se repite, por qué escojo las mismas parejas, por qué me produce esto miedo, por qué estoy perdiendo mi trabajo. Comenzar a profundizar.